Hola, bienvenidos a CBP Bienestar en Reflexiones Psicológicas con el tema de Psicología Política. Pues hoy nos acompaña Francisco Zamorano y Maritza Soto. Vamos a hablar de este tema que es muy interesante y también que es poco abordado, aunque hemos tenido procesos de elección que han estado muy cerca en este tiempo y que han sido muy importantes. Y bueno, pues yo no he escuchado mucho que se hable del tema, ¿no? De la psicología y la política. Por eso es que el día de hoy nos damos cita para empezar a reflexionar sobre este tema. Entonces le damos la bienvenida a Francisco Zamorano. Francisco, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo. Hola, doctora Maritza, maestro Juan Carlos. Tiene razón, Juan Carlos, cuando mencionas que es un tema poco abordado. Estamos acostumbrados a pensar de manera separada los conceptos de psicología y el concepto de política. Y son muy pocas las personas, desde mi experiencia, no porque en realidad pueda asegurar que sí lo sean, que se han dado a la tarea de revisar o analizar el enramaje o que pueda llevar entre una y otra. Desde mi punto de vista, la política, al llevar una cuestión de manejo de masas, por así decirlo, ahorita que mencionas la cuestión de las elecciones que acaban de pasar aquí en ciertas regiones de nuestro país, al llevar la cuestión del control de masas o gestión de las masas, es inevitable que se pueda hacer el uso de la psicología. Y la psicología, cuando no partimos del aspecto psicológico visto desde lo tradicional, que es decir, el analizar las cuestiones intrínsecas, mentales de cada individuo, sino viéndolo desde las cuestiones de comportamiento, que ya con las cuestiones de comportamiento estamos hablando de un estudio de masas también, pues es inevitable que lleve también ese control o esa relación que lleva con la política. Desde mi punto de vista, creo que sí tendríamos que abordar más seguido este tipo de temas en general, no me refiero nada más aquí en CDP, para ver qué tanto pudiéramos mejorar, ya sea la psicología desde la política y viceversa, la política desde la psicología. Muy bien, bienvenida, doctora Maritza. Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Muchas gracias por escucharnos. Coincido en muchos puntos con Francisco, pero sobre todo pienso que es importante cuestionarnos cuáles son nuestras creencias sobre la política, en este caso sobre la psicología política. O sea, ¿qué entendemos por política o qué se entiende en los imaginarios sociales por política? ¿Qué es lo común que sentimos que nos corresponde atender en temas de política, en temas de psicología política? Yo creo que hay muchas preguntas. Yo pienso cuando escucho psicología política, me acuerdo de las políticas educativas, porque el sistema educativo mexicano tiene que ver con cómo se configuran las propuestas, que son generalmente es un proceso hegemónico. Los planes y programas de estudio llegan a los docentes desde las decisiones en política educativa, no son decisiones de los docentes, utilizar ciertos modelos, ciertos planes, y no son decisiones impuestas. Y bueno, hay muchos estudios sobre cómo se imponen los enfoques curriculares a los docentes. Entonces, la educación es un asunto político y cuestionarnos cuál es la incursión de la psicología política en asuntos tan relevantes en este caso como la educación o tan sencillos como la recolección de basura, por ejemplo, ¿no? Porque también sabemos que los servicios públicos son asuntos políticos, ¿no? Y podría decir casi todo lo que socialmente vivimos es un asunto político. Pues muy interesante y muy interesante el tema porque de pronto el psicólogo delimita el tema a reflexionar o el tema a abordar eh, que no tiene que ver nada con la política. Y si hablamos incluso
de lo que son las políticas públicas, ¿no? Las políticas que se construyen, pues podemos hablar incluso desde una etapa de la elección, es decir, de partidos políticos que escasea una ideología en el cual tiene una idealización de cómo tendría que ser el estado, el país, el distrito en el cual pretenden gobernar. Y al no tener esta idealización, pues no hay debate de ideas. Y al no haber debate de ideas, pues entonces caemos en narrativas que pudieran ser narrativas no tan adecuadas para la sociedad. Por ejemplo, una narrativa es el empezar por tener un político por ganar, empezar a verlos, enfocarse en los puntos negativos del contrincante y de esa forma disminuirlo para poder entonces tener mayor voto, tener mayor posibilidad de ganar un puesto de elección. Eso se convierte en una narrativa y al convertirse en una narrativa, pues también se convierte permea o se convierten en modelos de discusión en la sociedad. Yo he visto de pronto, pues todos podemos analizar cómo dos personas que defienden a sus preferidos empiezan a discutir, no discuten ideas, sino que discuten de la misma forma que discuten a las personas que defienden. Entonces, parte de la política es desde analizar las ideologías de cada uno de los institutos políticos y entonces poder tener mayor información para elegir mejor a nuestros representantes. Francisco, adelante. Fíjate que acabas de tocar, Juan Carlos, un punto que puede ser de diferenciación de ideas muy marcadas. Te explico el por qué. Según he escuchado de varios estrategas políticos, en mi experiencia laboral he tenido la oportunidad de trabajar con personas muy cercanas en el ámbito político, hablando de cuestiones de gobierno, y hay estrategas o personas que se dicen estrategas políticos que afirman que las campañas políticas, por así decirlo, funcionan para expresar a los ciudadanos la ideología que dicho partido político o candidato tiene y que este ciudadano, dependiendo de su disposición psicológica, es decir, de su ideología propia, partiendo de su personalidad, pueda adoptar esta preferencia hacia este partido o hacia este candidato al grado de defenderlo ya como idea propia, como una ideología propia. Y fíjate que lo que acabas de mencionar tú, coincido contigo, llega el momento en el que el ciudadano se adentra tanto en este tipo de ideologías y al sentir que está en una competencia, deja de defender sus ideas propias, deja de pensar por sí mismo y se deja llevar por lo que el candidato o partidos políticos le ofrecen, sin hacer una diferenciación si están en lo correcto o no. Inclusive si llegase a confrontarse con alguien que sí tiene la razón, el tener la razón ahí ya pasa a un segundo término. Ya no es importante, sino lo que importa entre los contrincantes, sean dos, sean tres, es el demostrar quién tiene más poderío de palabra, inclusive hasta más poderío físico, para imponer su ideología. Ya dejamos de lado lo que es verdad y lo que no es verdad, o lo que pudiera ser sano o no ser sano. Eso es en cuanto al punto que acabas de mencionar. Ahora, abonando un poco al comentario que decía hace un momento la doctora Maritza, cuando toca lo de las políticas educativas, me llama la atención que hace ella énfasis en que las políticas educativas, no sé si sea a las que ella ha tenido la oportunidad de trabajar o se haya enterado por alguna película de algún otro país extranjero, en el que se decidan las políticas educativas sin antes ser contextualizadas. Es decir, los profesores que están en campo, que están frente al grupo, no son tomados en cuenta para elaborar estas políticas educativas. Está mencionando precisamente algo que creo que la mayoría de los países, al menos aquí en Latinoamérica, estamos sufriendo, porque muchas de las políticas o ideologías que nos traen a nosotros no corresponden a un contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Inclusive traen ideologías o traen campañas políticas con bailes, con cuestiones hasta de entretenimiento,
que parece más un show de entretenimiento que una cuestión que nos pueda ayudar a nosotros a discernir cuál es la mejor opción para que pueda representarnos ante el gobierno. Eso se lleva a raíz de que los partidos políticos últimamente, y me refiero ya en varias décadas, ya no están contextualizando lo que son las necesidades e inclusive están lucrando con las carencias sociales. Entre más carencias sociales ellos llegan a marcar, parece que están haciendo una competencia con la entrega de despensas, con la entrega de playeras, con la entrega de gorras, con cualquier cuestión que pueda haber. Ahora, aprovechando la pandemia, acá en ciertos sectores que me tocó ver, había hasta competencias de ver quién entregaba más cubrebocas, quién entregaba más gel, y parece que en lugar de apoyar están lucrando con esa parte. Sí, pareciera como un reduccionismo, ¿no, Francisco, de las ideas, precisamente porque no hay ideas, ¿no? Y al no tener ideas, pues no se contrastan o no se tiene un diagnóstico adecuado. Tú hablas de contextualización y al no tener un diagnóstico, pues las estrategias que se utilizan para resolver los problemas públicos, pues no son los adecuados o incluso esas estrategias en algún momento pueden dar un poquito de resultado, pero no hay un seguimiento porque no hay un diagnóstico detrás. Esta ideología que alguien o un instituto político puede tener comparado con la realidad, es decir, un ideal de cómo debería de ser mi distrito, por ejemplo, o mi municipio, mi estado, mi país, esa idealización que yo estoy describiendo, lo comparo con la realidad y aquí puedo sacar mi diagnóstico. Y entonces surgen estrategias para poder llevar a esta realidad a este ideal. Eso sería para mí lo que tendría más sustancia en el debate público y en los organismos políticos. Adelante, Maritza. Bueno, yo me tengo varias inquietudes con este tema porque pienso, por una parte, en que lo típico es pensar en política, hablamos de partidos políticos, de organizaciones políticas, de elecciones, cuando tratamos temas que tienen que ver con esto. Y pensaba, haciendo la analogía entre cómo funcionan cómo ustedes están describiendo que funcionan la relación entre un candidato y la estructura del partido. Hago la analogía con cómo funciona la estructura de la escuela, la estructura política de la escuela y los profesores, en este caso, considerando un solo actor educativo, aunque hay un conjunto de actores, como esa analogía de que nosotros también nos compramos la idea, la mayoría, nos sujetamos a las indicaciones que tiene la institución hacia cómo debe ser nuestro ser o hacer docente. Y en el mejor de los casos, tratamos de comprender cuál es la mirada y tratamos como de rescatar nuestra identidad y nuestro conocimiento previo sobre la docencia y generamos un curso de acción para seguirnos capacitando y hacer como una mediación entre lo que quiere el sistema que haga y lo que yo creo que es mejor para los estudiantes o para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, más o menos lo hago análogo, así como los partidos llegan los candidatos, perdón, llegan a una estructura ya hecha y de alguna forma son sus patrones, ¿no? Son los que el partido político son los que le dicen cómo debe ser, debe ser su actuar político, cuál es su identidad, ¿no? Digámoslo así, yo lo pienso, no domino mucho el tema, pero pienso que la identidad del candidato de alguna manera se tiene que sujetar a la identidad del partido político, ¿verdad? O por lo menos simular que lo hace para tener la aprobación de la estructura política que, digámoslo así, lo respalda. Pienso que así nos pasa en términos de política ante muchas cosas y que pensamos, por ejemplo, yo podría decir a mí, no, bueno, yo he escuchado mucha gente y podría decirlo, pues a mí no me interesan los temas de política, pero finalmente mi vida cotidiana tiene que ver con las decisiones que se hacen en todas las estructuras políticas, con todo lo que tenga que ver con la política, ¿no?
Sí, es que estamos rodeados de la política, es decir, la organización que tiene el Estado, bueno, el gobierno, la organización que tiene una estructura, las reglas que pone, las formas, las instrucciones, por así decirlo, de cómo se va a ejecutar una organización de algún Estado, de algún país, tiene que ver con la política. Hacías una reflexión hace un momento, ¿no? Desde la basura, es una política pública, la recolección de basura, qué días, a qué hora, tiene que ver con la política que se marcó en determinado momento, son instrucciones para poder funcionar. Entonces, también me parece muy interesante lo que abordabas de las políticas, políticas educativas. ¿Quién las realizó? ¿Por qué las realizaron de esa forma? ¿Qué ideología se tiene? ¿No? Reflexionaba yo con mis hijas y les preguntaba cuál es la filosofía de su escuela, cuál es la ideología, cuáles son las políticas que tiene la escuela por el cual ustedes hacen lo que hacen. Es decir, ¿por qué tú estás estudiando lo que estás estudiando con este horario? ¿Quién dijo que tenían que ser 60 minutos, 50 minutos? ¿Quién dijo que tenían que ser a tal hora, la hora del receso? Todo esto es política y estamos inmersos en la política. La narrativa, bueno, algo que a mí se me hace interesante es la narrativa de la política o de los políticos o de los institutos políticos, porque son miles de millones de pesos del presupuesto que está hecho para lo que ya comentabas, Francisco, está hecho para una competencia de a ver quién agrede mejor al otro, quién logra tener una mejor investigación sobre algo negativo del otro, quién logra repartir más despensas, quién logra repartir más cubrebocas, es decir, un reduccionismo de algo que podría ser muy enriquecedor, de ideologías, muy sustancioso y que podría darnos un debate muy interesante. Yo imaginaría que si estos partidos políticos tuvieran una ideología clara y cada uno tuviera un diagnóstico de las problemáticas sociales y entonces cada uno tuviera una producción de ideas, de estrategias, de soluciones, ¿qué sería un debate, no? Sería un debate muy exquisito entre propuestas y estrategias que incluso de todas ellas podríamos sacar incluso nuevas estrategias y nuevas ideas. Esa es una reflexión. La reflexión que a mí me preocupa todavía más es que esta narrativa que se construye está permeando hacia el individuo y hacia la sociedad en su día a día, en la forma de cómo resuelven sus problemas. Entonces, esa forma de cómo resuelvo mis problemas tiene mucho que ver con estos líderes que no se asumen como líderes. Algunos son líderes naturales, otros son líderes a consta de mucho dinero, pero se convierten en líderes y en los cuales se convierten en modelos y modelos que les explican con su actuar hacia los jóvenes o hacia cierta parte de la sociedad que los sigue, les explican cómo resolver problemas o incluso cómo tener éxito. Y entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado en esta narrativa que se construye y se ejemplifica o se modela hacia la sociedad. Adelante, Francisco. Fíjate, ahorita que mencionas, Juan Carlos, acerca de los líderes, que unos son líderes natos y otros son invitados a, llama la atención que en estas elecciones pasadas surgió inclusive la aparición de muchos influencers, de estos llamados influencers, dando también sus opiniones políticas, cuando en muchísimas ocasiones, digo, porque me dio la oportunidad de revisar uno que otro, en sus videos o apariciones anteriores no mencionaban absolutamente nada y nada más de repente ahora ya aparecían como expertos políticos. Ahora, estamos hablando también de ideales. Nosotros ahorita estamos hablando de lo que pudiese ser un ideal en cuestiones de política o psicología política, pero aquí surge entonces la pregunta, si nosotros se dice que tenemos los líderes que nos merecemos, entonces, ¿quién tendría la responsabilidad de modificar esos líderes? ¿Ellos mismos o nosotros como ciudadanos? A mí me llama la atención, por ejemplo, que este 6 de junio, al menos aquí en el estado de Colima, el porcentaje de participación ciudadana anduvo como por el 51, 52% más o menos. Es muy bajo. En lo personal conocí muchas personas que no fueron a votar
porque argumentaron mil y un pretextos, pero cuando al final del día, en el transcurso de la noche comienzan a surgir aquellos que iban como punteros en las elecciones, comenzaron estas personas que no fueron a votar, comenzaron a quejarse. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿Quién se convierte en el responsable? Los partidos políticos, al ya no contar con una ideología que pueda abonar al bienestar de un país, o los candidatos que se dejan llevar más por otras cuestiones que es lo mismo que buscar por un bienestar del país, o la ciudadanía que justificándose en ese hartazgo, entre comillas hartazgo, no están participando en la elección de sus líderes. ¿Qué opinan? Yo opino que somos una sociedad y somos corresponsables. Yo creo que he escuchado eso de que cada quien tiene lo que se merece, pero no creo en tal cosa. Creo que tenemos una realidad tan compleja, una realidad social tan compleja que son muchos los factores que intervienen en que una persona decida una cosa o se queje o un grupo de personas tenga una perspectiva y otro grupo otra. Yo creo que somos corresponsables porque somos parte estamos construyendo día a día una cultura. O sea, yo te puedo citar un ejemplo. Yo vivo en un fraccionamiento donde hay un grupo de personas que constantemente tiene la iniciativa, es un grupo de 4 o 6, la iniciativa de hacer cosas para el fraccionamiento, ¿no? Limpiar las áreas verdes, recoger la basura, constantemente se queja de que tiran la basura en los terrenos que están baldíos y todo. Y hacen reuniones, impulsan, pero son muy pocos los que asisten a las reuniones. Son muy pocos las personas que quieren hacer cosas por mejorar la situación del fraccionamiento o por problemas como la basura, si pasa o no y así. Entonces, la participación ciudadana es importante, o sea, involucrarse en los procesos importantes. Hay que ver por qué la gente tiene apatía a involucrarse, por qué no se involucra, o por qué la gente tiene tanta iniciativa por participar y por generar soluciones, por sentarse en las soluciones. Yo creo que para mí ese es el punto, la corresponsabilidad y en este caso, pues de la mayoría, ¿no? Pues lamentablemente la mayoría es la que manda, y también desafortunadamente se crean dinámicas en este caso de las campañas, pues dinámicas de darle a las personas un apoyo temporal, ¿no? O sea, es un único apoyo como yo lo que observé, pues dar papayas a mi casa, me trajeron como 2 kilos de tamarindo de una candidata, o sea, cosas que o sea, sí sirven, porque te sirve el tamarindo para hacer una agua fresca o algo, pero no tienen ¿cómo te digo? Un cambio no abonan a un cambio de fondo, ¿no? Que se podrían, como tú dices, intencionar acciones de fondo. Y yo lo que pienso es que se actúa así porque son una forma en la que están acostumbrados a operar, ¿no? O sea, ¿qué funciona? Comprar el voto antes de el mismo día de las elecciones. ¿Qué funciona? Darle a la gente bolsitas, cubrebocas, ¿no? Porque también ellos están actuando sobre lo que funciona. Si pensaran que funciona otra cosa, seguramente lo harían diferente. Entonces, no sé, pienso que es un problema muy complejo y es un problema que se puede trabajar desde la corresponsabilidad. Estoy de acuerdo que es muy interesante lo que planteas, Francisco, y esta parte de la reflexión de Maritza. Hay una corresponsabilidad, hay multifactores. Podríamos tomar una línea de muchas para reflexionar sobre ello. Una es la educación. La educación porque culturalmente en los planes educativos la crítica está estigmatizada. Eh,
Generalmente hay figuras de poder, ¿no? O sea, vámonos a un micro, macro sistema, pero hay figuras de poder. Vámonos a un salón de clases. La figura de poder dentro del salón de clases es el maestro. El maestro trae un programa, podríamos decir política. Ese programa se debe de llevar a cabo como el maestro, que es la autoridad, lo está señalando. El maestro decide si sales al baño o no sales al baño. El maestro decide cómo se organizan los espacios. El maestro decide todo dentro de esa hora de clases. Estamos hablando de autoridad y política, ¿no? Porque el maestro decide así. El ciudadano, que vendrían siendo los alumnos, pues de pronto no tienen derecho a criticar, o sea, al pedir, oye, ¿por qué me tengo que sentar de esta forma? ¿Por qué tengo que estudiar este tema de muchos temas que pudiera haber para esa materia? No, simplemente tiene que obedecer. Entonces, estamos en un sistema en el cual la autoridad se le debe respetar, ¿no? Y entonces hay que respetar a la autoridad, por lo tanto, el ciudadano o el alumno no se mete en la elección de la política o de los temas que más le convengan. Yo podría dar como por ahí un análisis, ¿no? Desde dónde viene esta parte de educación de la crítica, es decir, la crítica estigmatizada. Sería padre que hubiera en las escuelas hasta torneos de crítica, ¿no? Obviamente también de un debate, de oratoria, que da al alumno, a las alumnas o al ciudadano, le va dando herramientas para poder expresar su opinión o expresar sus ideas. Decir, vienes con tamarindo, pero pues no me traigas tamarindo, fíjate que ven, te voy a llevar aquí a este terreno que no lo han limpiado, te voy a llevar a esta calle que no está empedrada, te voy a llevar a esta área donde no hay lámparas y por lo tanto pues se convierte en un callejón muy oscuro y eso atrae pues cierto foco de inseguridad, etc., ¿no? O sea, el pensar como el ciudadano, puede decir, el ciudadano tiene la corresponsabilidad del gobierno que tiene. Yo diría también las políticas que se han utilizado, pues nos llevan a que el ciudadano ejerza limitadamente esa responsabilidad, porque no le dejan el espacio ni tampoco se ha desarrollado esa habilidad de crítica y de estar estableciendo propuestas e incluso de estar cuestionando a la autoridad. Hay un asunto, digo, sin ir independientemente del partido político que sea, algo que a mí me gusta del actual presidente es que tiene un diálogo cada mañana donde se le puede preguntar, independientemente de que si dice como lo que responda o no responda y si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en que lo responda, para mí es un ejercicio como primero, como inicio, muy bueno, muy favorable, donde ya esta autoridad tú la puedes cuestionar. Igual nos puede gustar o no lo que responda, pero ese solo ejercicio ha empoderado a muchos ciudadanos para poder cuestionar a su diputado local, poder cuestionar a su presidente municipal, poder cuestionar a su gobernador. Qué padre sería o qué bueno sería que todas las autoridades tuvieran este espacio donde se les pudiera cuestionar o se les pudiera plantear problemáticas que quizá no están viendo, quizá no le están informando su estructura o su gabinete que existe, ¿no? Entonces, esa sería una reflexión donde podríamos ver un factor del por qué no se le exige tanto a un político. Adelante, Francisco. Entonces estamos hablando de que el adoctrinamiento al que nos han estado acostumbrando desde la educación tradicional es más fuerte todavía que la voluntad propia que pudiéramos desarrollar ya como ciudadanos a una edad que se supone que tendría que ser ya con cierta cognición crítica. Mencionas tú, Juan Carlos, que te pudiera parecer un buen recurso el hecho de aparecer todos los días frente a un público que pudiera ser crítico. ¿No crees que en todo caso pudiera parecer más como un elefante blanco al hecho de controlar inclusive quién entra, quién no entra y el tipo de preguntas que quieres responder y el tipo de preguntas que obviamente no vas a responder? Sí, coincido, mira, el meternos a saber cómo se estructura
sería una cosa, como la forma en cómo se pone en funcionalidad, se pone en práctica. Yo digo que la idea me parece muy buena porque plantea un cambio donde realmente ustedes y yo, pues al gobernador lo hemos visto muy poco de su estado, ¿no? Si no te lo encuentras a lo mejor en un restaurante que por casualidad te lo encuentras y tiene una serie de seguridad que no te puedes acercar, ¿no? Pero realmente son figuras que hasta parecen pues muy enigmáticas, no sé, no puedes llegar muy fácil hacia esa autoridad que supuestamente te representa. Entonces, para mí la idea es muy buena. Representa o da un mensaje hacia la sociedad. La operatividad, pues tendríamos que meternos en un debate y verificar cómo está esa operatividad, si realmente se restringe la entrada a ciertos personajes, si se les da línea o no se les da línea, ya sería ese otro asunto. Pero en principio me parece muy buena la idea. Y yo creo que un punto, bueno, me parece el comentario de Francisco adecuado en el sentido que estamos hablando de cuestionar las cosas, ¿verdad? O sea, de cuestionar y de también de reconocer cuál es lo positivo de algún cambio, de alguna situación. Yo creo que es nuestra función, bueno, nuestra función es desde los espacios académicos podemos promover la crítica o promover, cuestionar los asuntos que nos competen a todos. O sea, cualquier asunto que nos compete a todos y ver por los demás, porque estamos también acostumbrados a ver por nosotros, o sea, por nuestro sistema familiar, por nuestro núcleo central, y no ver por los demás. O sea, yo creo que también es importante todo esto. Esta crisis que estamos viviendo nos está enseñando eso, que es importante vernos a nosotros mismos, pero también ver cómo están los demás, qué podemos hacer por los demás, y también el punto ese que decías de cuestionar lo que se está haciendo, cuestionar las decisiones de política que moldean nuestros comportamientos, ¿no? Yo como docente, intenté con mis grupos, y si me están escuchando, no me dejarán mentir, una indicación en mi clase era, no me pidan permiso para ir al baño, porque siempre les voy a decir que sí. O sea, imagínate en educación superior un estudiante pidiendo, ¿oh, puedo ir al baño? Pues no, o sea, no me pidan permiso de ir a hacer alguna gestión a la dirección, a la coordinación o a becas o a lo que sea. Vayan, hagan sus gestiones, solo ustedes decidanlo en función de qué tanto quieren perderse de la clase o no, qué tanto están dispuestos a perderse de la clase. Y si perderse esas instrucciones después las puedes conseguir con un estudiante, otro compañero, y se pueden poner al corriente, pues tomen esa decisión. Y lo que pasaba finalmente es que los estudiantes, la mayoría, me seguía pidiendo permiso, aunque les decían no me pidan permiso. Y el argumento es que otros maestros nos exigen que pidamos permiso, ¿verdad? Entonces ya había un hábitus, o sea, ya están condicionados a pedir permiso para esas cosas y al momento que se les dice, no, toma tú la decisión, no pueden, o sea, prefieren continuar con el hábito de pedir permiso para esas cosas. Yo creo que este tema a mí me ha movido en el sentido de todo lo que implica la psicología política para nuestras vidas, ¿no? Para pequeñas cosas o para estructuras mayores como los partidos políticos, la política educativa, en general, o sea, a mí me ha movido mucho. Yo creo que debemos de generar más espacios donde pensemos acerca de la política y las implicaciones que tiene para nuestra vida. Y uno de los espacios es esto, este debate que estamos teniendo, esta expresión, estas reflexiones que no pretenden adoctrinar ni pretenden
llevar nuestra verdad o que es la verdad absoluta, sino lo que pretenden precisamente es generar una dialéctica, generar una discusión. Por lo menos de mi parte, lo que yo pretendo al expresar mis reflexiones es que las demás personas se cuestionen y estén de acuerdo o no estén de acuerdo conmigo, busquen en sí y en los demás, busquen el por qué no están de acuerdo, el por qué sí están de acuerdo, o lleguen también a reflexiones y las puedan compartir. Pienso que esa sería una de las vías que podemos optar para ir empezando a transformar o a cambiar ciertos adoctrinamientos, como les decías Francisco, o ciertos condicionamientos, como lo decías Maritza. Eh, Muchas veces cómo se daría la elección? O sea, la elección de un ciudadano, ¿por qué candidato, por qué partido político votar? Yo a veces quisiera meterme en esa reflexión, ¿no? ¿Cómo lo harán? ¿Cuáles son los argumentos que tomarán? Porque me di cuenta en algunas charlas que hubo personas que votaron por un partido y que ese partido había impulsado ciertas reformas que no le convenían a esa persona, pero no sabía, o sea, no tenía el conocimiento. Y cuando después de emitir su voto, se reflexionaba sobre lo que representaba, ¿no? Un tipo de partido. De ahí viene la importancia de que cada partido tendría que estar hablando de su ideología. Yo no pienso que hay una ideología mala, buena, pésima, no, no, no. Simplemente de observar, de cómo observan, cómo construyen, cómo son sus ideales de organización de un gobierno y cuáles son sus estrategias para poder resolver las problemáticas que observan. Los mensajes de pronto no son claros, las propuestas no son claras, son pues incluso muy generales, ¿no? Entonces, el poder expresar o pedirle a los candidatos que nos digan cosas específicas sobre una problemática que está viviendo una comunidad. Ni hablemos de políticas, ahorita que decía Maritza, de las políticas educativas, pues imagínate las políticas en salud mental, ¿no? Yo no escuché a ningún candidato que hablara sobre la salud mental, sobre la psicología, incluso desde el gobierno a nivel nacional, federal, la política sobre COVID, quienes llevaron la política de la salud mental fueron psiquiatras. Es decir, no hubo un gran número de psicólogos presentes que también dieran su visión y que estructuraran estas políticas. Bueno, pues un paso a dar es que empecemos a reflexionar como este video y que nos empezamos a unir más psicólogos a estar reflexionando sobre la política para poder enviar mensajes y para poder estar tocando la puerta constantemente a los gobernantes. En el caso de ciertos estados, pues van a ser, algunos son hombres, otros son mujeres, y que tienen diferentes ideas, pero que no las explican y que pienso yo que faltaría muchísima información de explicar cuál va a ser las políticas públicas que se van a implementar para resolver las problemáticas que se tienen. Adelante, Francisco. Acabas de mencionar, Juan Carlos, precisamente el cómo ya entre los candidatos que nos quieren representar ya es muy equitativo el número entre mujeres y hombres. Un logro que para las mujeres a las fechas actuales han alcanzado, ya que en elecciones anteriores su número de participación era muy bajo. Pero a mí me llama la atención el cómo ver que aunque ya han logrado esa participación, siguen haciéndolo desde un discurso, desde un speech, prácticamente igual al candidato anterior, al hombre, y no están manejando algo nuevo, algo que pueda, desde las políticas públicas, como tú lo mencionas, en realidad abone a lo que es una mejora a la ciudadanía como tal. O se puede mencionar una política o las propuestas de campaña, pero ya cuando se llegan a los puestos, esas propuestas de campaña no se convierten en las políticas públicas que van a estar manejando, argumentando un y mil cuestiones que no les permitieron alcanzar esas propuestas de campaña. A manera de cierre, yo volvería a mencionar el hecho de que qué tanta injerencia tenemos nosotros como ciudadanos
para poder corregir esas políticas, para poder conseguir mejores candidatos o inclusive nosotros como ciudadanos poder proponer a nuestros propios candidatos para poder, poder gestionar nuestras propias políticas públicas y el cómo tendríamos que elaborarlas. Ahí yo creo que tendríamos que participar más activamente y sobre todo mencionando o abonando lo que decía la doctora Maritza con el ejemplo de sus alumnos y esa contraparte que tiene con sus compañeros maestros, mientras no nos convirtamos en ciudadanos más empáticos con los demás ciudadanos, creo que estas políticas públicas que todos bien sabemos que necesitamos, no las vamos a poder alcanzar. Gracias, Francisco. Adelante, Maritza, tus reflexiones finales. Ay, pues ya creo que yo ya vi mis reflexiones finales, o sea, pienso que ese es un espacio ideal, podemos invitar igual después a otras personas que puedan dar sus visiones sobre estos temas que son importantes, que a todos nos atañen, que creo que tiene que ver con la conciencia que tenemos sobre el impacto que tienen en nuestras vidas las políticas, ¿no? Y los actores políticos y asumirnos como parte del problema y también parte de los problemas y también parte de las soluciones. Pues solamente es lo único con lo que yo cerraría, con la conciencia, que hay que construir una conciencia sobre estos temas y también sentirnos corresponsables de las decisiones que se toman en política. Gracias. Pues sí, yo también estoy de acuerdo con lo que ambos expresan. Pienso que el tema es realizar comunidad y que a través de que estemos construyendo una comunidad podremos no solamente enfocarnos en las problemáticas que están dentro de nuestro espacio en el cual nos manejamos como individuos, sino también en aquellos espacios donde interactuamos con los otros, ¿no? Y que son espacios que también forman parte de nosotros, aunque los estemos compartiendo. Y que esta forma de reflexionar en la política de parte de los tres que somos psicólogos es porque entendemos que el entorno tiene una influencia muy importante en nuestra salud, tiene una influencia muy importante en las problemáticas que día a día nos toca atender. Es por ello que nos atrevemos a hacer estas reflexiones y bueno, invitamos a que el gremio se una a estar reflexionando sobre la política y que nos unamos, que hagamos comunidad para poder estar planteando políticas públicas en cuestión de salud mental y que podamos estar haciendo visibilizarnos, ¿no? Como gremio psicológico. Muchas gracias, Maritza. Muchas gracias, Francisco. Esto fue Reflexiones Psicológicas en Política, en Psicología Política para CBP Bienestar. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.